Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? ¿Qué os ha parecido el capítulo 8? Bueno, esto es un libro muy interesante, o por lo menos a mí me lo parece. Estamos hablando de 1820. A una persona muy inteligente como es Christian le da un ictus, y imaginaos en esa época, cuando se le encuentran inconsciente y que no puede hablar y no puede casi andar, lo primero que piensan es que está zumbado, así. O sea, no hay nada más. Está loco y le encierran en un manicomio. Imaginaros a ese pobre hombre encerrado en su cuerpo, que no le obedece, que no puede moverse, que piensa las cosas pero no puede expresarlas porque no puede hablar. Un aristócrata que ha hecho siempre lo que le ha dado la gana. De repente se ve sometido como un animal. Yo ahora mismo, como os comenté, lo estoy viviendo de cerca con mi mejor amigo. Y efectivamente me doy cuenta de que lo mismo que le pasa a Cristian, él piensa las palabras, piensa las frases, y cuando las verbaliza, verbaliza algo completamente ininteligible. Entonces es así. O sea, él está pensando, está ordenando sus pensamientos, y cuando habla, nadie le entiende. Entonces eso todavía es más frustrante porque no sabe por qué no le entienden, por qué no puede nadie comprender lo que le está diciendo. Entonces, y sobre todo en un inicio, cuando los pensamientos todavía están desordenados y no son capaces de ordenarlos en su cabeza, no reconocen a nadie. Luego, a medida que el proceso de curación va avanzando, pues ya van reconociendo personas, van adquiriendo más movilidad y demás, pero la verdad es que es un proceso largo, duro, y me imagino que en el 1820 tenía que ser prácticamente enloquecedor, como lo está siendo para el pobre Cristian. Así que nada, pues vamos a seguir con la lectura y vamos a dar paso al capítulo 9. Capítulo 9. Maddie titubeó. En el espacio estrecho, tras las dalias, Servó dobló el cuerpo para agarrar otra cría y sostuvo a los dos gatitos, uno al lado del otro, en la palma de la mano. Eran como dos borlas, una manchas y la otra de piel negra, que se lanzaron leves bufidos entre sí para seguidamente juntarse y acomodarse en la mano. Maddie se acercó con cuidado para no pisar al resto, a los pies del duque. Él aproximó la mano para que Maddie acariciase los suaves pelajes con el dedo índice. Cuando le acercó el de piel moteada, la joven lo tomó en la mano y sintió los pinchacitos de sus uñas al cogerlo. Aquel rincón tras las dalias le recordó cuando era niña y se metía a gatas bajo el tapete de paño que cubría la mesa del salón, y allí, oculta por los pliegues que llegaban hasta el suelo, creaba un espacio oscuro para sí misma. Allí, en ese momento, el espacio para soñar, en lugar de la tela, estaba formado por plantas y ladrillo, una especie de cortina vegetal que se movía susurrante. Los aromas no eran dulces y vanos como los elaborados por el hombre. Se trataba de los olores de la tierra y los perfumes primigenios. Levantó el rostro y miró a Servó por debajo de la cofia. El duque seguía con el hombro apoyado en el muro, con el gatito en una mano, y movía rítmicamente el dedo para acariciar la diminuta cabecita peluda. Su rostro conservaba aquella sonrisa leve, de complicidad. Acercó la mano con su leve carga para que la piel del gatito acariciase el rostro de Maddie, desde las sienes hasta los labios. Ella sintió que el animalillo se movía en la palma del hombre y su hociquillo curioso le rozaba la piel. Los grandes ojos azules del menino se clavaron en los suyos, a apenas unos centímetros de distancia. Aproximó la patita y la enganchó al borde almidonado de la cofia. Demasiado débil para moverla, pero listo para juguetear con ella. Las garras y los diminutos dientes se abrieron tratando de hincarse en la rígida cofia. De los labios de Servó salió un sonido suave y divertido, y apartó la mano. El gatito, con un maullido asustado, digno de una soprano, se quedó suspendido un instante y tiró de la cofia de Maddie hasta cubrirle los ojos. Los otros iniciaron un coro de agudos maullidos, pero antes de que la víctima cayese al suelo, Servó lo atrapó y lo puso de nuevo a salvo en el refugio de su mano. Maddie intentó ajustarse la cofia. Echó el borde hacia atrás y lo colocó en su sitio, lo que resultó un tanto difícil porque el gatito que tenía en la otra mano intentaba trepar por su corpiño. Servó acercó la mano
Ella pensó que la iba a rescatar del animalillo de piel moteada, empeñado en subirle por el vestido. Pero lo que hizo fue agarrar el cordón que ataba la cofia. Se lo enrolló en los dedos y tiró de él sin fuerza. La apretada atadura se soltó. Levantó la cofia y se quedó con ella colgada de los dedos. Maddie apretó al gatito moteado contra el pecho y trató de resistirse a la súbita emoción que se apoderó de ella, a la sensación de quedarse desarmada. Trató de recuperar la cofia, pero Servo apoyó los hombros en el muro y escondió aquel galardón a sus espaldas. Al cruzarse sus miradas, él sonrió y levantó el brazo para provocarla. Al poner la cofia en alto, Maddie trató de cogerla con una mano, pero sin equilibrio, ya que no se atrevía a mover los pies de su sitio por miedo a pisar a los gatitos. La cofia se le escapó. Servo la volvió a poner en alto. Maddie se estiró, con un movimiento de los dedos. Él la arrojó al otro lado de la tapia. El gatito moteado lanzó un breve gemido cuando Maddie hizo ademán de soltarlo antes de caer sobre Servo. No intentó ayudarla a recuperar el equilibrio. Maddie se apartó con torpeza de un empujón para alejarse del sólido dique formado por el brazo y el costado del duque y se enderezó. Él se echó a reír por un instante. Aquellos ojos irresistiblemente de color azul oscuro se burlaron de ella, como si de un escolar travieso se tratase. Cambió el gesto y mostró una expresión seria y contrita. ¡Mi cofia! Aquel fuerte tono de censura frente a la picardía del hombre fue como lanzar una piedra entre la bruma. Mucho esfuerzo y poco efecto. «Eres inocuo». Servo la miró de reojo. Maddie vio que fruncía levemente el ceño para, a continuación, poner gesto de altanería en neutralidad. No había entendido sus palabras, pero se negaba a reconocerlo. «Perverso», añadió para que quedase claro. Él mantuvo la mirada fija en la verde maraña de dalias, inclinó la cabeza como si sopesara si debía aceptar aquel calificativo. «Un bribón», aseveró Maddie, «un granuja». Aquello agradó al frívolo sinvergüenza. No le cupo la menor duda. Meció al gatito en la mano y acarició el negro pelaje con el pulgar. Maddie se inclinó y dejó a su gato en el suelo, a la vez que apartaba a los demás de la falda. Se irguió, dio un paso atrás y él la agarró del brazo. No debería haber permitido que aquel gesto le detuviese. No tenía más que haberse dado la vuelta y echado a andar para librarse del contacto y salir del sombrío escondrijo tras las flores. Pero vaciló, y la fuerza que le ceñía el brazo se convirtió en algo contra lo que resistirse. No era un apretón fuerte ni intenso, pero era real. Servo se recostó en la tapia y volvió el rostro hacia ella. El menino negro decidió trepar por su levita y empezó a subir por ella. Maddie fijó la mirada en el gatito. No podía apartar los ojos del animalillo que avanzaba con torpeza. Servo lo agarró con la mano libre y lo apartó de su pecho. La soltó y se apartó del muro. Maddie pensó en retroceder, pero no lo hizo. Lo observó mientras se arrodillaba y recogía a los otros gatitos. El moteado, el negro, dos amarillos atigrados y un curioso ejemplar diminuto con peludos penachos plateados en las puntas de las orejas. 5 gatitos que le desbordaban de las manos y que se agarraron a su levita como aullidos frenéticos al ponerse en pie. Uno de los gatos amarillos se soltó. Maddie con un respingo lo recogió en la falda. Al enderezarse, Servo le puso el gatito negro en el hombro. Sintió sus pinchazos a través de la tela del vestido. Le acercó el moteado al otro hombro, le colocó el segundo atigrado bajo una oreja y el de los penachos plateados bajo la otra. Cogió al gatito alojado en su falda y se lo puso sobre la cabeza. Maddie, entre risas de desconcierto, tuvo que agarrar a los gatitos, que se tambaleaban y caían. Si era demasiado lenta en atrapar a uno, era él el que lo hacía para volver a colocarlo en su sitio, y acomodaba los cálidos cuerpecillos en torno al cuello de la joven, donde no duraban un instante. El que tenía en la cabeza se quedó allí, pero maullaba sin cesar y le clavaba las uñas, haciéndole daño. Por fin uno de los gatos atigrados y el de los penachos lograron asirse a los hombros. El negro y el moteado se cayeron, pero él los cogió y los colocó alrededor del cuello de Maddie, como si una bufanda se tratase, y con las manos los obligó a quedarse allí. No dejaba que se escapasen. Los lamentos rítmicos, llenos de energía de los meninos, ensordecieron a Maddie. Los cuerpecillos en movimiento le clavaban diminutos aguijones dolorosos a través del vestido, el pelo y la piel. La boca de Servo se cernió sobre la suya. Aunque ella hubiera querido echarse atrás, no habría podido hacerlo sin que los gatitos se cayesen.
Estaba atrapada, aprisionada por aquel hombre. Rozó con sus labios los de Maddie. Fue algo tan ligero y tan breve que no sintió más que la calidez de su aliento, un mero roce que desapareció antes de que abriera los labios para protestar. Servó sonreía a los gatitos y a ella. Sujetaba a los meninos junto a sus orejas y le acariciaba las mejillas con los quejosos animalillos. Maddie tragó aire cuando el gatito que tenía en la cabeza le clavó las uñas en la frente e intentó escaparse bajando por su nariz. Servó se echó hacia atrás y atrapó al gatito antes de que cayera al suelo, mientras de su garganta se escapaba una carcajada. La indómita bolita de piel se le escurrió de las manos. Los otros, ante el respingo de Maddie, comenzaron a resbalar vestido abajo, clavándole las uñas, desesperados por no soltarse. Maddie se encogió y trató de impedir su caída. Una diminuta cascada de meninos se precipitó sobre la tierra al tropezar y caer de rodillas. Servó se arrodilló a su lado y soltó a los rebeldes que tenía en la mano. Los gatitos echaron a correr unos detrás de otros con una torpeza cómica, hasta desaparecer entre los gruesos tallos de las dalias. ¿Prima Maddie? La llamada del doctor la hizo sentirse culpable por encontrarse arrodillada al lado de Servó. ¿Prima Maddie? El tono de su voz se volvió más agudo. ¿Dónde está? Se puso en pie y se sacudió la tierra de la falda. ¡Aquí! Salió rápidamente por detrás de las dalias. ¡Estamos aquí! El primo Edward se acercó con rapidez y pasó por su lado para llegar hasta Servó. ¿La ha atacado? ¿Tiene alucinaciones? ¡No! Espere, no se trata de... Maddie trató de impedir que su primo pisara las flores y las aplastase en aquel espacio tan estrecho. Detrás de él, Servó se puso en pie, pero no veía su rostro. ¿Irracional? Soltó el primo Edward al lado de Servó, sin volverse a mirarla. No, no es nada de eso. El primo Edward se relajó y volvió el rostro hacia ella. ¿Trató de escapar? Gatitos. Estábamos jugando con los gatitos. ¿Aquí? El primo no apartó la mirada de Servó. Era obvio que no se fiaba de su paciente. No deberían haberse alejado de la ventana. Vamos, señor Christian, es hora de regresar a casa. ¿Viene, por favor? Maddie se sintió repelida por el tono engatusador que empleaba. Se dio la vuelta y se dirigió a la vivienda. Una vez en el interior de la casa, cogió su bolsito de mano de la silla del salón y aguardó en el vestíbulo junto a Larkin y al señor Pember. ¿Y su cofia, señorita?, preguntó el ama de llaves. Salió volando por encima del muro. «Ah». El ama de llaves parecía confundida. ¿Quiere que vaya alguien a buscarla a la casa de al lado? No tiene importancia. Si alguien la encuentra, ¿harían el favor de hacérmela llegar? Mantenía la mirada baja, los hombros rectos. Era la viva imagen de la perfecta empleada, callada y servicial. Con el primo Edward pisándole los talones, Servó entró en el vestíbulo a grandes zancadas, a través de la puerta del jardín. Cogió el sombrero y los guantes de una mesita. Saludó al señor Pember con gesto impecable de condescendiente autoridad y se encaminó a la puerta de entrada. El ama de llaves se apresuró a abrirla. Servó se detuvo junto a Maddie. Ella dudaba entre continuar con el papel de ayudante o tomar el brazo que le ofrecía. Entre el comportamiento correcto que, como era natural, le esperaba de ella el primo Edward, o dejarse engatusar por el rostro de Servó, que sonreía en silencio junto al suyo. Él la miró con la misma seguridad que con todo derecho había exhibido en otros tiempos y en otras circunstancias, la de un caballero que sabe dominar a una dama, el dominio que ejerce la mano que reposa en su brazo, el dominio que ejerce sobre sus vestidos y diversiones, su tiempo, sus sentimientos y su sustento. En un instante revelador, Maddie se dio cuenta de que quien la miraba con aquellos ojos de color de la genciana era el diablo, que la misión de cuidar a Servó no estaba exenta de tentaciones reales y peligrosas. Había sido una incauta y una vanidosa al creerse que el mal que afligía a Servó era un castigo divino que no podía obligarla a sentirse humilde. Era fácil ser virtuosa y engañarse a sí mismo, enorgulleciéndose de ello, cuando sus estilos de vida estaban separados por un abismo, el existente entre un noble y una dama cuáquera soltera de Chelsea. Pero Dios había hecho descender al duque de Servó hasta el nivel de Maddie Timms. Desde su misma altura, el diablo les había sonreído, a los gatitos y a ella. Y Maddie sintió una punzada en el corazón, como si en él se hincasen unas uñas diminutas en busca de seguridad. No hizo ademán de tomarlo del brazo.
Él tardó en reaccionar. Se quedó quieto un buen rato antes de desviar la mirada y ponerse el sombrero. Cogió los guantes. Maddie sabía que no podía calzárselos solos e hizo el gesto de acudir en su ayuda. Pero él la detuvo con una mirada asesina. Cogió los elegantes guantes de cabritilla amarilla con una mano y atravesó la puerta delante de ella. El primo Edward se encontraba junto a su escritorio, sorbiendo un té ruidosamente, mientras leía las notas que Maddie había tomado sobre la jornada. Hizo un gesto de asentimiento, depositó la taza sobre la mesa y cerró de golpe el cuaderno sobre la superficie encerada. El líquido dorado se derramó en el platillo. Estoy convencido de que hemos dado con algo. Vaya, sí lo creo. Ha mejorado mucho. Nunca pensé que tendríamos un día con tanto éxito en nuestro primer intento. Maddie recogió el cuaderno. ¿Lo he descrito bien? Con bastante acierto. Mejor que ayer. Es necesario que añada más detalles de cómo se comportó durante el paseo por el jardín. Está claro que siguió al gato hasta el macizo de flores, pero ¿podía añadir una pequeña descripción del tipo de atención que dedicó a los gatitos? ¿Fue agresivo o cariñoso con ellos? ¿Intentó hablar? ¿Dio la impresión de que prefería a un animal en particular? Y de ser así, descríbalo. Cosas de ese tipo. Muy bien. El doctor tomó otro sorbo de té. Tengo una intuición, prima Maddie. El experimento de utilizarla como su ayudante no tiene precedentes, pero empiezo a pensar que podría convertirse en una extensión de nuestra terapia social. Si la mezcla armoniosa de los dos sexos resulta de utilidad para fortalecer el control en los pacientes que no son violentos, ¿por qué razón no habría de tener beneficios similares, o puede que tal vez mayores, en el tratamiento del paciente violento? Su voz había comenzado a adquirir un tono cantarín. Dirigía la vista al rincón más apartado de la estancia y erguía la barbilla, como si pensase en el ensayo que podía escribir al respecto. Volvió a posar la mirada en Maddie. Hemos recibido algunas críticas por nuestra política de mezclar a pacientes de ambos sexos. Creo que no son más que celos profesionales. Pero un estudio del caso y de la utilidad del tratamiento en un paciente intratable no dejaría lugar a dudas. Mañana puede llevarlo de paseo por la casa y el jardín. Larkin también estará presente, y aunque a mayor distancia. Su presencia constante nos ha permitido poder solicitar su ayuda si las circunstancias así lo requerían. Pero cuando el duque se encuentre fuera de su habitación, el papel de Larkin empezará a ser demasiado obvio. Maddie no estaba tan segura de poder arreglárselas sin contar con la presencia de Larkin. Introdujo el dedo índice entre las páginas del cuaderno y lo apretó con fuerza. Quizás sea mejor que, en lugar de pasear por el jardín, lo lleve a visitar a mi padre. Es una idea excelente. Empiece con eso, con una visita al saloncito de la familia, y trate de hacerle comprender el premio que eso supone. Solo unos cuantos pacientes se los ha invitado alguna vez a nuestro salón privado, y ha sido a los más inofensivos. Si responde bien, podrá llevarlo al exterior. Es importante que el buen comportamiento se premie al instante con alguna recompensa. Conducirlo de nuevo a su cuarto con demasiada presteza contrarrestaría los efectos positivos. El doctor le dirigió una mirada rápida. Maddie tuvo miedo de que viese la duda reflejada en su rostro, porque hizo una pausa y frunció el entrecejo. Recordó la revelación y su deber de encargarse de Cherbourg. No podía darle la espalda por el simple hecho de que le diese miedo encontrarse a solas con el duque. El primo Edward abrió uno de los cajones del escritorio, sacó de él una cadena de plata y se la entregó. Lleve siempre este silbato encima. Aunque lo que estaba en cuestión era su orgullo, se sentía decidido. Christian vio los progresos que había hecho, no tanto en la actitud de desconcierto que Maddie había mostrado con los gatitos, sino en la forma en que a continuación rehuyó mirarlo y tener ningún tipo de contacto con él. Mejor así. Al regresar se había sentido muy cansado y se había mantenido despierto por una cuestión de cabezonería. Las personas presentes en la vicaría hablaban demasiado deprisa, de forma ininteligible. Había sentido esfumarse las pocas fuerzas que le restaban al tratar de comprender. Se dio por vencido, fatigado, borroso, transparente jaqueca, se aleja. No importa a veces, es que no. Al llegar a la mañana, recuperó la energía y a niña Maddie. Sentado en la silla la vio inclinarse sobre la cama y alisar las sábanas con inútil precisión. Con los brazos cruzados sobre el respaldo del asiento,
Pensó en el placer, al tener la satisfacción al alcance de la mano. Se relajó y dio rienda suelta a la imaginación, un lujo que jamás se había permitido en aquel lugar. Que finja ser la enfermera, que le ofrezca su ayuda para ponerse los guantes delante de los demás. Con su reacción del día anterior ante aquel gesto, se había dejado llevar por el temperamento, lo sabía. La actitud de ella había sido una muestra más del comportamiento defensivo de las féminas, una reacción natural, de retirada ante el primer gesto de aproximación. En un salón de baile se habría traducido en un golpe con el abanico y en un flirteo aturdido con otros hombres, en un lento acecho hasta obtener respuesta. Sabía al dedillo todos los intríngulis del juego. Maddie se enderezó, se dio la vuelta hacia él. Servo le dedicó una sonrisa perezosa que obtuvo el efecto que pretendía, cierta agitación y la transferencia instantánea de la atención de la joven a cualquier tarea banal, que en ese caso consistió en limpiar con el mandil el polvo de una mesa impoluta. Ese día no llevaba aquella especie de pala para el azúcar en la cabeza. El sol se reflejó formando un arco iris con el brillo de aquel pelo tirante, rubio como la cerveza, recogido en el moño de solterona del titú. Se permitió la fantasía de imaginarlo suelto sobre unos hombros desnudos. Ella se alisó la falda. «¿Tu gustaría visitar Teams esta mañana?» La visión desapareció para frustración de Christian. Agarró con fuerza el respaldo de la silla. «Despacio», acertó a decir con gesto de enfado. «¿Visitaría Teams?» insistió ella. «Teams», repitió Christian como un eco, y se puso furioso consigo mismo, ya que lo que había intentado era ordenarle que hablase más despacio. «Matemáticas, Teams». La comprensión se abrió paso en su mente. Se esforzó en decir el nombre. Teams. Euclides. El axioma paralelo es independiente de los demás axiomas euclidianos. No puede deducirse de ellos. La mirada de ella lo catalogó de loco, pero no estaba loco. Podía hablar de matemáticas, eso era todo. ¿Vamos?, preguntó ella. ¿Teams? ¿Ir a ver al padre? Emitió un sonido de asentimiento y sorpresa y se levantó. El gorila lo había vestido con un atuendo decente con su propia ropa. Niña Maddie le había abrochado los puños. Sintió esperanza e inquietud a la vez. Temor a que lo acostumbrasen a ese nuevo capricho de tratarlo como a un ser humano. Maddie quitó el cerrojo, salió y mantuvo la puerta abierta. Christian la siguió. El hombre del otro lado del corredor murmuró enfadado cuando pasaron frente a su puerta y alargó la mano hacia Maddie a través de los barrotes de su jaula. Christian se acercó de un salto, pero Maddie ya se había puesto fuera del alcance. El lunático frustrado, su intento agarró el brazo de Christian. Clavó en él los dedos, pero de repente los soltó y se puso a darle palmaditas y a tirarle de la manga. La expresión de furia del hombre se había troncado en sorpresa, como si no alcanzara a comprender el porqué de la presencia de Christian. Algún enfermero se había encargado de peinarlo, pero tenía la punta de uno de los lados, como si se hubiese dedicado a tirar de él. Empezó a murmurar algo que Christian fue incapaz de entender, una letanía que entre los murmullos y la respiración del hombre sonó algo parecido a así, así. Los ojos sin vida buscaron los de Christian. Era una mirada inerte y a la vez atormentada. Christian se la devolvió. ¿Estoy así? ¿Así? Se sintió horrorizado. Así no, no. Miró a Maddie angustiado y soltó el brazo de las garras del loco. Quería hablar con ella, quería decirle que no estaba loco, pero no pronunció ni un sonido, ni las torturadas sílabas que había logrado pronunciar últimamente, ni tampoco la repetición mecánica propia de aquello que había oído. Todo desapareció, todo lo que había empezado a recordar. Cuando ella le habló tuvo la impresión de que sus palabras carecían de sentido, de que aquella mañana de sonidos estaba desposeída de significado. Loco, no, 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 no. Se quedó inmóvil.
Ella le hablaba. No entendió nada. Solo sabía que tenía que controlar el frenesí desatado en su interior. Debía de actuar como un hombre cuerdo. Tenía que lograrlo. Debía hacerlo. En aquel instante le pareció la cosa más crucial de toda la creación. Seguir corredor adelante y mostrarse tranquilo. El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes. El teorema lo ayudó a centrarse. Estaba cuerdo, era el mismo de siempre. Iba con Maddie a visitar al señor Timms. La suma de los cuadrados de las proyecciones de una figura plana sobre 3 planos perpendiculares entre sí es igual al cuadrado de dicha figura. No le supuso ningún esfuerzo hacer esas generalizaciones. De Pitágoras pasar a la geometría analítica supondría un mayor reto. Podía seguir andando con calma. Podía ir más allá de las proyecciones y entregarse a lo que era su pasión. La geometría imaginaria basada en Euclides, a través de un punto C, que está fuera de una línea AB, puede dibujarse en el plano más de una línea que no haga intersección con AB. Existía una geometría lógica que describía las propiedades del espacio físico, desarrollada en conflicto directo con el postulado paralelo. El axioma paralelo de Euclides no se sostenía, pese a que desde la época de los griegos los matemáticos intentaban encontrar la prueba. Conocía a hombres mucho más locos que él, que habían consumido su vida en la búsqueda de una demostración inapelable y que en la empresa habían acabado con ellos mismos, con su familia y su salud. Los más sabios habían desertado y Timms y él habían acometido el estudio del teorema, empezando por el final, y habían encontrado la solución al revés. Recordó algo al borde de una gran confusión. Lluvia, cielo, oscuridad, sonido, truenos. Recordó rostros, manos que se juntan, que se mueven. Ruido, el ruido de las manos al juntarse. Aplausos en la sociedad analítica. Timms, ensayo. Sí, Timms. Christian podía moverse, echó a andar y dejó atrás el loco. Nadie podría negar que estaba en posesión de sus facultades al verlo bajar por la escalera de una casa de campo amueblada con todo lujo. Timms lo sabría, y Christian estaba a punto de hacerle una visita. «Papá, está aquí, el duque». Maddie cerró tras ellos la puerta de la salita. Sin darle tiempo a decir nada más, Servo pasó por su lado y se acercó a la butaca del padre. Miró las piezas de madera con letras y numerales que cubrían la mesa. Se quedó un instante observando la disposición exacta de una ecuación trigonométrica y tomó la mano del padre. «Amigo», dijo el anciano con una sonrisa y un sentimiento tales que hizo que algo cambiase en la expresión de Servo. «No te imaginas cómo te he echado de menos». El duque se arrodilló, le tomó la mano entre las suyas y apoyó la frente en ellas. Se quedó arrodillado, en silencio. El padre de Maddie volvió el rostro hacia él, acercó la mano libre y la deslizó por los puños apretados, para a continuación recorrer con los dedos el rostro de Servo. «Amigo», repitió. De la garganta de Servo salió un sonido, un gruñido suave, que de alguna manera expresó más cariño y placer que ninguna palabra que Maddie hubiese oído nunca. Abrió los ojos y se puso en pie, soltando la mano de su padre. Tocó la fórmula de madera, acarició las piezas con el índice y dijo: «Tangente divisoria de medio ángulo pi, x, aquí. Exponente negativo». Colocó el signo menos. «¿Sí?», preguntó, y miró hacia el padre. El anciano de inmediato palpó los símbolos para encontrar la corrección. «Sí, estoy de acuerdo». Calculado para obtener 1. X igual a 1. Guardó silencio mientras estudiaba la mesa. Ángulo divisorio, 40 grados, 24 décimas. Miró de nuevo a Timms con intensidad. ¿Para el ensayo? Servo apretó la mandíbula. «Sayo». Se apartó de golpe de la mesa y empezó a recorrer la estancia. «Sí, sayo. X igual a 1, dijo el padre de Maddie sin inmutarse. «Haré los cálculos en el ensayo». Servo se detuvo ante la ventana. Unas nubes en movimiento cubrían de sombras la entrada y el césped. Proyectaron sus sombras sobre su rostro y prosiguieron su camino. Servo dirigió una mirada a Maddie. Después recorrió de nuevo la habitación y, como atraído por un imán,
Se acercó a la mesa. Se detuvo ante la ecuación trigonométrica. Calcular en espacio físico, no teórico. Paralaje. Aplicación. Espacio físico. ¿Con qué ejemplo? Las distancias son demasiado grandes. Servó se esforzó en hablar. No lo consiguió. Se alejó hasta la ventana y señaló con el dedo hacia arriba, mirando a Maddie. ¿El cielo?, aventuró ella. Asintió con brusquedad. Cielo, oscuro. Ah, dijo el padre. Con las estrellas, entonces. Estrellas, fue la respuesta de Servó.